A Vivir, que son 2 días, desde hace más de una década se ha dedicado a mostrarle a los colombianos noticias positivas, amables, a destacar labores de colombianos afuera, a registrar, por ejemplo, los campeones en disciplinas deportivas no tan evidentes como el fútbol. Hazel, hemos hablado con centenares de personajes que hacen quedar bien a Colombia en todo el mundo. Siempre y siempre les decimos que es la tarea de nuestro programa. Y no es como es decir, en las noticias siempre pasan cosas bonitas y cosas trágicas también. Nosotros contamos esas cosas chéveres que pasan con los colombianos. Una de nuestras fuentes, hay que decirlo, es Colombia One. Colombia One es un portal que en inglés le cuenta al mundo las cosas chéveres de Colombia. Y entonces nos dimos a la tarea de buscarlos, quién es Colombia One y por qué hacen eso. Y nos encontramos con la gente que lo hace posible. María Camila Guerra hace parte de este portal que resalta cosas bonitas de Colombia y que le cuenta en inglés al que esté interesado lo que pasa en este país. María Camila, bienvenida. Buenos días, Hazel, y a todas las personas que están conectadas en este momento. Quiero empezar por darle las gracias por abrir este espacio para nosotros, y es un honor saber que somos una de las fuentes donde buscan esas noticias, porque precisamente eso es lo que queremos lograr. Colombia One es un medio digital independiente que, como tú lo dices, cuenta historias de Colombia en inglés. La idea de fondo es ser un puente entre Colombia y el mundo, y no solo cubrimos noticias de actualidad, noticias de política, damos contexto para que la audiencia internacional entienda qué es lo que está pasando en el país, pero así también contamos historias más allá de lo que vemos en la actualidad: su talento, la cultura, la innovación, la gastronomía, el turismo y las personas que están transformando el país. Entonces, ese es nuestro diferencial. Esas historias, por ejemplo, de un joven barranquillero que hace poco ganó un premio National Geographic por uno de sus proyectos para proteger a los manatíes que no se estrellaran con las embarcaciones, o Carlos Manuel Vesga, que es conocido, recibió su primera nominación al Emmy como actor colombiano en la serie de Pluribus. Esas historias, por ejemplo, también personas que todos conocemos como Sofía Vergara las han compartido y nos han ayudado a amplificar ese mensaje. Entonces, creo que precisamente hoy es un día muy lindo para hablar de esto, y no solo resaltar todas las noticias de actualidad que son muy importantes, y para la audiencia internacional que también nos lee, por eso es relevante darles ese contexto, sino también porque hay otras historias más allá de las que conocemos en los titulares tradicionales en los medios internacionales, que también son los colombianos que están haciendo historia, también la cultura, también es toda la riqueza que tenemos en Colombia y que queremos mostrarles al mundo y a las personas en el exterior. María Camila, ¿en qué momento surge la idea de crear este portal con noticias así, pues sobre todo en inglés? Sí, esto nace en el 2023 y fue fundado por un equipo de periodistas de diferentes países que tenía muchísima experiencia en esto y muy comprometidos con la rigurosidad y con mostrar las noticias como son. Pero su socio fundador es Anastasios, yo de cariño lo llamo Tazos, y él es un griego, es un extranjero que llegó a Colombia, y en lugar de solo verla como un turista y como visitante, la miró con otros ojos y vio algo que tal vez nosotros los colombianos desde adentro no notamos, y es que había un vacío, que el mundo no tenía cómo conocer la Colombia real, la que ustedes también cuentan en español, ¿verdad? Entonces, él le apostó a esa idea y bueno, y aquí estamos. Entonces, siempre le decimos que gracias por esto, pero él dice, no, pero nosotros, sí, ha sido una oportunidad muy linda de mostrar otra visión de Colombia y de cambiar esa narrativa. Cuando uno entra al portal dice, para quien quiera conocer, para quien quiera saber, para quien quiera informarse de Colombia, ¿de dónde han recibido reporte? Hay mucha audiencia nuestra que está en Estados Unidos, ahí hay una diáspora colombiana muy grande que también nos sigue, nos ayuda, se conecta con nosotros, también en Europa, la misma Colombia, muchos extranjeros que vienen a Colombia se actualizan a través del portal, a través de nuestro newsletter, y lo que siempre digo y mi invitación es, siempre van a encontrar una noticia que de pronto no conocían sobre Colombia en el website o en las redes sociales nuestras. Entonces es muy lindo porque genera curiosidad y hemos visto que cada vez más la gente nos empieza a conocer. En Latinoamérica también, en Canadá, hay varios países que nos siguen.
¿Y quiénes conforman el equipo de la página? Sí, entonces hay un grupo, hay un equipo de periodistas, también colaboradores, creadores de contenidos en redes, y también hay un equipo digital y de tech que nos ayuda mucho en todo esto, y son personas de varias nacionalidades. Es un equipo maravilloso que la verdad siempre encuentran historias que yo digo, ¿y esto de dónde? Yo no sabía esto, buenísimo. Entonces es muy interesante trabajar aquí y es muy lindo los valores que se están construyendo y cómo estamos ayudando a aportar un granito de arena para construir una narrativa diferente sobre Colombia. Hablamos con la gente de Colombia One, con María Camila Guerra, que hace parte de un equipo que cuenta noticias positivas y bonitas de Colombia. Si bien el fragor de las noticias es así de vertiginoso y todos los días pasan cosas en la política, en el orden público, en la economía, en el deporte y tal, que bueno, parar un momentico para escuchar historias diferentes, edificantes y que muestren a Colombia de una manera muy, muy especial. En medio de su trabajo, María Camila, que creo que también nos pasa y eso lo podemos tenerlo en común, uno se encuentra con más historias positivas de las que uno creyera que ocurren en este país, ¿no le pasa? Total, y es impresionante. Mira que en junio lanzamos una serie que son las 10 noticias positivas que hacen, o 10 noticias que te hacen sonreír sobre Colombia. Y es chistoso porque pues tuvimos que escoger 10 de todas las que había, y obviamente en los comentarios la gente, no, pero falta esto, pero falta lo otro, y eso es lindo, porque de eso se trata, ver más lo positivo que hay en el país, que a veces a uno o lo toma por sentado o no lo nota. Entonces es muy bonito poder hacer parte de esas conversaciones. María Camila, ¿cómo funciona como el proceso de organizar lo que va pasando en la página? ¿Se reúnen diario? ¿Tienen como un consejo semanal? Así es, tenemos reuniones diarias con el equipo editorial, ellos tienen full independencia en los temas, pero como hay tantas cosas que pasan en Colombia, tenemos que ver cuáles son los ángulos porque nuestra audiencia es internacional. Entonces, ¿cómo explicamos? Si vamos a explicar un tema político, ¿cómo lo explicamos a una audiencia internacional? Si vamos a contar una historia de una colombiana que está haciendo cosas muy interesantes con su negocio en Estados Unidos, ¿cómo lo vamos a explicar? Dar contexto. Entonces ahí se empiezan a elegir las historias y también lo hacemos en conjunto con las redes sociales, porque hoy en día eso también es un megáfono que nos ayuda a amplificar todas esas historias que son importantes y relevantes para nosotros. Entonces es un ejercicio en conjunto con todos y entre ellos, sobre todo el comité editorial, empiezan a definir las prioridades y las historias que se van a contar cada día, y pendientes también porque cada día también salen nuevas historias. Entonces, como ustedes dicen, esto no para, es una industria que no para, pero que además nos reta constantemente a ver qué está pasando, qué historias son relevantes contar, y la responsabilidad de cómo contarlas, y es tener los hechos claros y ser los más rigurosos en la forma como se están contando las historias. María Camila, esta mañana abrimos A Vivir, que son 2 días, hablando con Ángela Garzón, que es la directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, y resaltábamos esos 20 atractivos turísticos que tiene la ciudad, atractivos accesibles para personas en condición de discapacidad, que tienen muletas o silla de ruedas y demás. Y esto fue un reconocimiento que nos dieron en España, es decir, es una cosa que nos dicen de afuera que tenemos acá que tal vez nosotros no notamos. En su equipo hay muchos extranjeros. ¿Qué notan ellos que nosotros damos por sentado? Ellos notan, yo creo que son las complejidades del país, ¿verdad? No en todos los países ves noticias como en Colombia, que pasa de todo el tiempo, y también hay muchas anécdotas, la diversidad que hay en el país, pero no siempre esas noticias son las que más resaltan, ¿no? Entonces esto es lo que también necesitamos empezar a construir, esas noticias que generan optimismo, que también son las cosas positivas que hay que mostrar del país. Entonces siempre nos estamos compartiendo historias, ¿no? De lo que está pasando, miren esto por acá, y lo chistoso es que muchos de estos extranjeros ahora viven en Colombia. ¿Ah, sí? Entonces creo que se enamoran del país. Y hablando de eso, ¿hay corresponsales internacionales? ¿Son colombianos? ¿Son extranjeros? ¿Cómo trabajan para Colombia One? Sí, hay una combinación. Tenemos como un híbrido entre extranjeros y también colombianos. Creo que eso es lo que enriquece lo que hacemos en Colombia One. La virtualidad nos permite tener esa conexión y eso nos ha llevado a que podamos coordinar con el equipo
esos temas, pero la mayoría de los periodistas viven en Colombia, algunos extranjeros, otros colombianos, y de colaboradores también. Pues María Camila, gracias por contarnos. Qué bueno que haya un medio en inglés dedicado a contar las cosas bonitas que pasan en este país, más allá del fragor de las noticias, que es tan vertiginoso como lo registrábamos hace un rato y como nos consta cuando somos colombianos y vivimos en este país lleno de contrastes.